Muchísimas gracias a Fabricio Mejía, a Ana Lilia Pérez y a Gabriel de Sorona, a quien invité el miércoles. Dije, oye, nos quedó pendiente esta falta de tiempo nuestra, ¿va? Y le invitamos a que terminara de contar lo que nos estaba contando sobre Arriba Limited. Y bueno, pues gracias, Fabricio, por estar aquí. No, gracias. Ana Lilia, querida, gracias. Gracias, Gabriel, por estar aquí a los tres. Bueno, muchas gracias. Como se acortó el tiempo de la mesa, vamos directo a uno de los grandes asuntos hoy. Carlos Romero Champs. Dice Reforma que ha gestionado amparo. ¿Por qué no empezamos, Gabriel, sobre este personaje? Gabriel, empezaste a contarnos cosas muy importantes, dijiste cosas muy importantes el miércoles pasado y te quedaste con Arriba Límites y otras cuestiones. Yo creo que hay que contrastar el anuncio y el desplegado que hace Romero Champs días después de que se anunció el combate del huachicoleo con este amparo. Por un lado, él dice que el sindicato aplaude la estrategia, dice que debe iniciarse una nueva relación con el gobierno federal, pero por otro lado, se dicen sus abogados, presentó un amparo para evitar citaciones, para evitar explicar ante la autoridad judicial lo que él sabe. Como tú sabes, Carmen, ¿por qué es tan importante el sindicato de Pemex? Porque cada vez que se discutía o se revisa el contrato colectivo de trabajo, cada vez que se revisan sus salarios y prestaciones, había siempre flotando una amenaza. Y esa amenaza era que se podía cortar el suministro de combustible. Aquí es muy importante darnos cuenta que lo que está esta estrategia teniendo como eje central es el tema de resetear el sistema de distribución. ¿Y por qué había que resetearlo? Porque había virus, vamos a llamarlo en términos electrónicos, había un virus que hay que combatir. Y para resetear un sistema de distribución, pues tienen que tomarse decisiones que son complicadas como la que se acaba de tomar. Ahora, me regreso a Romero Champs. Es muy importante darnos cuenta que así como el huachicoleo tiene este eje central en la distribución, la investigación de la relación entre el sindicato y estos gobiernos que iniciaron desde Fox una extraña relación y connivencia con el sindicato, deben de investigarse a través de un documento fundamental, del cual seguramente Ana Lilia nos va a hablar mucho más de ello, que son los denominados convenios administrativos. ¿Qué son los convenios administrativos? Son el instrumento, la mecánica a través de la cual gobiernos que iniciaron desde Vicente Fox derivaron fondos federales al sindicato sin una clara explicación, que no han sido auditados ni debidamente fiscalizados. Arriba Limited es una consecuencia, es un evento del cual vamos a abundar un poquito más adelante, de cómo esta relación perversa entre los gobiernos y el sindicato ha derivado en lo que hoy es el huachicoleo y lo que hoy es el robo industrial institucionalizado que hay en Pemex. Ana Lilia Pérez. Bueno, en efecto, los convenios son un tema medular aquí porque además mediante ese modelo de convenios fue que se operaron los dos llamados Pemex Gate. Y además de las prebendas que ha recibido el sindicato, yo quisiera mostrar un gráfico y explicar brevemente de lo que ocurre en el corazón de la industria petrolera, en la parte operada por el sindicato desde hace muchos años, la entidad de Romero de Champs en Madero, Tamaulipas, que lo tenemos por ahí. A ver, por ahí, nuestro equipo de producción. Es un mapa que está evidenciando toda la ruta que se usa en el Golfo de México para la modalidad en la que se opera la mayor sustracción de combustible actualmente. Ándale. Los barcos salen del puerto de Ciudad del Carmen, cruzan el Golfo de México hacia Tamaulipas, son 741 kilómetros o 460 millas náuticas, atracan en la terminal marítima de Tamaulipas y desde la refinería y desde la terminal marítima operada por personal sindicalizado se les transfiere el hidrocarburo que están robando. En cada uno de estos atracos la sustracción es de entre 600,000 y 800,000 litros de combustible. Aquí hay un problema bien grave, primero porque la terminal de refinación, la refinería de Ciudad Madero y la terminal marítima han sido controlados por el sindicato completamente, pero además hay un foco de atención porque en esta terminal es a donde llega la mayor parte del combustible que México está importando para cubrir el mercado nacional. Y ese es lo que están ordeñando en mayor volumen, incluso muy por encima de la toma clandestina y de la factura.
Fabricio Mejía, ¿cómo estás viendo las cosas? Aquí hay varios elementos a la mesa, desde luego informaciones muy técnicas, muy firmes de Gabriel y de Ana Lilia. Aquí hay también un montón de cosas de carácter político que están en juego, por supuesto. Decía Gabriel, ¿qué significa el sindicato petrolero en la historia de México? Bueno, sí. Y un Carlos Romero de Champs buscando amparo o amparándose. Sí, pues yo creo que este tema del saqueo y el huachicoleo en Pemex es como un gran resumen de todo lo que pasó con las privatizaciones, ¿no? Por un lado, digamos, el gobierno liberaliza el mercado de gasolinas, de combustibles. En el país le entrega Calderón a los gobiernos estatales y locales el Atlas, ¿no? Les entregó cómo eran las tripas de cómo se distribuye el combustible, cuando eso debería ser de seguridad nacional. Bueno, dicen de Manuel que no, y que está dispuesto a que México entero conozca los circuitos de distribución. Bueno, hablando de las cosas que podrían no ser transparentes, de no necesariamente tienen que ser transparentes, pero bueno, entrega el Atlas, después el segundo momento se liberaliza, entonces los gasolineros le pueden comprar a cualquiera, y eso genera un mercado... Una economía paralela, digo hoy en la mañana. Un mercado negro. Esa fue la expresión, una mercado economía negro, paralela. Y hay una cultura, y yo ahí les decía a los compañeros, de los huachicorridos, por ejemplo, donde se justifica el robo de combustible, diciendo que es porque se lo van a vender a los gringos, o diciendo, es decir, toda una... Huachicorridos. El huachicorrido. Ahí tenemos uno del Comando 357. ¿A poco lo podemos poner un cachito? ¿Lo tienes ahí a la mano? O del Grupo Renovación también. Ahí creo que estamos viendo el Grupo Renovación. ¿Qué quieres que...? Digo, ya que estamos sentados en gastos, deja que corra un momentito y ahí ilustramos tu comentario, porque ahí está la Banda Renovación, los huachicoleros de Marito Gastelum. Venga. Que agarraron, sin el peligro les gusta andar haciendo hoyos como los topos, van por los ranchos y la ciudad, huachicoleros así les llaman a donde van. Siempre bien comunicados por la Sedena y la Federal, por todos lados los han buscado y este negocio no ha de parar, porque se extiende como una gran plaga nacional. Ándale, Fabricio, ahí está. Ahí está, es decir, qué fuerte. Hay todos los elementos, digamos, del fracaso de las privatizaciones, ¿no? Es decir... ¿Pero esto es producto de las privatizaciones solamente, o esto ya ocurrió antes de la reforma energética? Esto es una consecuencia que consolida este gran error. ¿Por qué, Carmen? ¿Consolida? Sí, consolida. Empezó, como decíamos, con Felipe Calderón, secretario de Energía en el 2004, tratando de tender una cortina de humo diciendo que el robo venía del autotanque y de las estaciones de servicio, y concluye con la reforma constitucional en la cual, si bien el Estado conserva la transmisión y la distribución de energía eléctrica, no considera estratégico la distribución de combustible. Y esto pone de manifiesto que la entrega que se hace anticipada por José Antonio Meade de las estaciones de servicio a empresas del exterior, pues nos deja claro que dónde está el combustible que están importando estas empresas gasolineras. Nos dice que todo lo están haciendo a través de los ductos que tiene el Estado, y que los robos del combustible que supuestamente ellos están importando, lo paga el Estado. Y entonces resulta que lo que tienen los extranjeros, las empresas extranjeras, es solamente el negocio de la comercialización, pero que todos los riesgos del suministro los sigue incurriendo el gobierno federal, porque las empresas que hoy en día tienen extranjeras, que tienen las estaciones de servicio, pues no están dando la cara en cuanto a una ventaja competitiva, y sí, lo que están dejando claro es que el gobierno federal ha perdido el control estratégico de la distribución de algo tan importante como el combustible. ¿Qué tiene que hacer la 4T, Fabricio Mejía, con Romero de Champs? Yo creo que la 4T, como le dices, parece una de estas centrales de vigilancia de la policía del DF. El C4 y la 4T. El C4 y la 4T. Yo creo que lo que tienen que hacer es, digamos, un poco lo que ya han avisado. Estamos llenos en la 4T de muchos anuncios.
de que pues hay que democratizar los sindicatos y hay que darle la libertad a los trabajadores para que se organicen en distintos sindicatos. Si hay un cambio de régimen, sí o sí, ¿no? Pues sí o sí, ¿no? Y por otro lado... O para que haya un cambio de régimen. Pues sí, porque eso es lo principal, Esencial, digamos. sí. El régimen de partido único estaba sostenido en la inclusión de los sindicatos al PRI. Entonces, digámoslo de esta manera, de Romero de Champs habría que plantear no si se va, sino cuándo se va y cómo. Cuándo se va y si se le consigna y se le encarcela y eso es aparte, pero los trabajadores... Se va, simplemente. O se va, pero los petroleros tienen que tomar la decisión de cambiar su sindicato. Eso es fundamental. Ana Lilia. El modelo sindical en Pemex ha caducado hace mucho tiempo, porque hace mucho que Romero de Champs dejó de representar al gremio realmente. Pero yo creo que si se va en serio en esta llamada cruzada contra el huachicol, necesariamente se debe investigar a Romero de Champs y su principal dirigencia, porque a mí me tocó, cuando hacía el libro El Cártel Negro, me tocó revisar dentro de Petróleos Mexicanos, vigilada por los militares, que me tenían ahí sentadita tomando nota, todos los expedientes que involucraban a dirigencias sindicales locales, encubriendo el robo que comenzaba a crecer y crecer y crecer, y que fue omitido por los distintos presidentes. Aquí yo quisiera retomar un punto de cómo, mientras la gran obsesión de Felipe Calderón y Peña Nieto era privatizar Petróleos Mexicanos, dejaban hacer en Pemex todo este saqueo que creció esta industria paralela. Esta industria paralela sí podemos focalizarla, que en tiempos desde Vicente Fox comienza a fortalecerse. Y un punto medular sí es esto que comenta Fabricio, el del Atlas de Riesgo. 2009 se decide entregar a los gobernadores y a los alcaldes esa información que sí era de seguridad nacional. Y si vemos en lo que derivó todo esto, pues sí, fue en el crecimiento exponencial del robo, vía terrestre, marítima y vía toma clandestina. El sindicato petrolero, se nos acaba el tiempo, Gabriel Reyes Orona, y bueno, ahí hay un capítulo que tiene que ver con el tipo de acuerdos entre el poder político y el sindicato, que es parte del poder político en México, y en este caso el sindicato petrolero, en un punto de la historia que tú empezaste a narrar y que ahora lo vamos a retomar para cerrar el programa prácticamente, ¿qué tipo de situación persiste desde hace varios años con esta situación incluso jurídica, judicial ya, del sindicato petrolero en los Estados Unidos? Mira, el problema de fondo es que los recursos presupuestales fueron la moneda de negociación que desde Felipe Calderón, junto con Juan José Suárez Coppel y Ramírez Corzo, empezaron a atender una red de complicidades en Pemex, que hoy en día es la red que tratamos de combatir. ¿Por qué? Porque a través de los convenios administrativos lo que hacían era encontrar la forma de canalizar de manera encubierta recursos presupuestales al sindicato, bien pagando campos deportivos que no existen, bien pagando gastos médicos que no existen, y entonces los convenios administrativos son la ruta que debe seguir la investigación para conocer el trasfondo que hay de la relación gobierno-sindicato en la derivación indebida de recursos presupuestales. Parte de ello está el convenio conocido como Arriba Limited. Perdón, un Sí. paréntesis rapidísimo. Te Sí. dirán muchos, bueno, muy bien esa práctica, pero de Calderón para acá, ¿y antes? ¿Y el Pemex Mira, Gate? Y la exactamente. distribución de recursos Como desde... bien lo acaba de señalar. sí, para hablar de la como lo historia, acaba de señalar ¿no? Ana Lilia. ¿Qué fue lo que sucedió? El Pemex Gate quizá fue el último que fue realizado de manera soterrada, es decir, en el cual no se instrumentó ni se implementó la negociación. Los convenios administrativos nos permiten hacer este seguimiento porque antes eran acuerdos en lo oscurito, Por debajo de la por mesa. debajo Pero de la ahora mesa, sí son que no otras de quedaban por convenios. escrito. Ya. No es que no existieran, por supuesto. Arriba Limited es anterior. Arriba Limited viene de los 90s. Los litigios vienen desde mucho tiempo antes de Vicente Fox. Pero cuando esta situación se comienza a documentar, a instrumentar e implementar dejando huella, es a partir de estos convenios administrativos que surgen a la vida muy clara con Juan José Suárez Coppel, donde pagó, recordarás tú que se debían 2,000 millones de pesos al erario por esta transferencia ilegal que se hizo durante la campaña de la Bastida, y que
el sindicato de Pemex pagó a Petróleos Mexicanos con el dinero presupuestal que propio Petróleos Mexicanos le entregó a través de un convenio administrativo que habla de campos deportivos y de gastos operativos y sindicales que francamente son completamente absurdos. Por eso, la investigación que tiene que hacerse de esta relación, Carmen, es fundamental para conocer el estado de inviabilidad técnica y podredumbre que hay dentro de Pemex. Tiene que conocerse esta perniciosa relación que existe entre el sindicato y el gobierno. Pero, repito, este amparo que trata de evitar que Romero de Champs dé cuenta clara, judicial y extrajudicial, de lo que ha sucedido, es completamente opuesto y contrario a su desplegado. Pues ahí está el asunto. Nos vamos, Fabricio Mejía, Analía Pérez, Gabriel Reyes Solona, con una última intervención de 1 minuto, si no les importa. Rapidísimo, Analía, ¿con qué te despides? La cruzada para limpiar Petróleos Mexicanos debe incluir a los huachicoleros de cuello blanco. Y ahí yo sentaría a todos los directores de Petróleos Mexicanos de las últimas administraciones. Fabricio. Sí, yo creo que no todo es mercancía. Es decir, los recursos naturales que son patrimonio de la nación son por algo. Tienen que ser estratégicos, tienen que pertenecer al Estado, tienen que ser controlados porque son de seguridad nacional. Y tienen un sindicato que está podrido completamente. Y el otro pilar de la patria, que es la educación, también tiene un sindicato que está podrido. Entonces tenemos ese problema enfrente. Energía y educación. Energía y educación, que son los dos pilares del Estado mexicano, ¿no? Gabriel Reyes Solona, para cerrar, ¿qué dices? Que no debemos desaprovechar esta medida tan drástica que ya se tomó, y Pemex dice que no va a dar marcha atrás. Lo que debe decirnos ahora es cómo va a dar marcha hacia adelante, diciéndonos cuándo, cómo y qué ha tenido planeado para solucionar el desabasto. Pero también decirnos cómo evitar que esta red que existe dentro de Petróleos Mexicanos va a ser puesta a la luz pública y va a evitar que se sigan creando mafias dentro de Pemex, porque no hay una sola, hay muchas mafias en Pemex que tienen que desarticularse ordenadamente. Pues ahí está uno de los grandes temas en estos momentos, y de lo que ocurra se va a definir en buena medida lo que en los próximos años pase en México, sin la menor duda. Gracias, Fabricio Mejía, por estar aquí este viernes. Carmen. Gracias, Analía Pérez. Gracias, Gabriel Reyes Solona. Y gracias a ustedes por estar aquí esta mañana, en donde, bueno, pues veremos este fin de semana cómo se ponen las cosas, porque al final de cuentas estamos ahora en una suerte denme un minuto más, porque en lo que estamos con el resumen, una suerte de batalla por las percepciones también, ¿no? La cobertura informativa es todo un tema. Bueno, hoy la encuesta de Reforma arroja que el 73% de la gente está de acuerdo con la medida del presidente, y que el 90% no tuvo problemas para cargar gasolina. Entonces, hablando de percepciones. Hablando de percepciones, sí, hay un tema, ¿no? Es un tema, porque al final de cuentas es el presidente que está diciendo: voy a seguir adelante, les agradezco su comprensión, pero también hay un cierto tipo de cobertura que también destaca, evidentemente, que hay enojo por parte de quienes se ven afectados por los tanques que no se pueden llenar, etcétera. Pero aquí tenemos también un gran asunto: la apuesta política de López Obrador, la apuesta política en relación a un tema tan importante, y no tiene mucho tiempo para mantener este grado de tensión. ¿Cuántos días le puede durar esto? Y vemos a un sindicato empresarial haciendo política, la Coparmex, que obviamente está retomando la posición más drástica y menos constructiva en el tema. Sí, que dice que el huachicoleo es parte de la empresa privada, ¿no? Prácticamente. No, ¿dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? Es una interpretación libre tuya, muy audaz. Sí, ya hablando de la Hay que decir que, a ver, ¿qué dice el presidente de la Coparmex de tu libre interpretación de sus palabras? No, bueno, ha habido organismos empresariales que lo han dicho, ¿no? Quien diga que la única salida es acabar de privatizar Petróleos Mexicanos. Y bueno, aquí cada quien querrá sacar ventaja, ¿no? Pero en el tema del crimen organizado operando en Pemex, el sector privado ha tenido un gran papel. Pues las finalmente, ¿no? Quienes comercializan todos estos hidrocarburos robados muchas veces son los propios
franquiciatarios de Petróleos Mexicanos. Hay gasolineras que estaban años sin comprarle a Petróleos Mexicanos. La toma clandestina que detectaron en Salamanca, yo la detecté en 2010, lo registré en mi libro en 2011 y la toma siguió. ¿Creen que parte del desabasto tiene que ver con esa estructura paralela que por el cierre de ductos y por la baja en el robo, por estas circunstancias, entonces una parte del consumo se vio afectada porque no hay esa gasolina? ¿Qué tanto impacta ese fenómeno realmente en lo que estamos viviendo? Impacta, no sabemos qué tanto, pero es cierto que un gran porcentaje de gasolineras ya preferían comprar robado. Claro. Y la mayor parte de por barato, por negocio mayor, algunos por ganancia, bueno, sí, pues otros sí. por presión, Carmen. En el norte de México, por presión. En el norte de México hubo casos de empresarios gasolineros. Yo hablé con ellos que decían, me levantan a la gente, me ponen explosivos. Es decir, hay de todo esto, pero finalmente lo que tenemos de fondo es la falta de atención en el problema. Pues ahí está, seguiremos hablando si me lo permiten. Fabricio, Ana Lidia, Gabriela, a los tres un abrazo, gracias por estar aquí, buen fin de semana.